las fracciones. Vamos a entender qué es una fracción. Cuando tenemos un entero y ese entero lo dividimos en partes iguales, a esas partes en las que se dividió el entero se le conoce como fracción. Para ser un poquito más claros, vamos a representarlo con el ejemplo del pastel. Y suponemos que esto es un pastel. Aquí hay un entero, pero si a ese entero yo lo divido en partes iguales, voy a tener las fracciones de ese entero. Si yo divido este entero en 4 partes iguales, aquí ya tengo fracciones de mi entero. ¿En cuántas partes lo dividí? En 4. Para representar numéricamente nuestro entero en fracción, lo que se hace es lo siguiente. El numerador siempre va a ser el número de partes que se tomen de nuestro entero. En este caso vamos a tomar las 4 para representar nuestro entero. Entonces tengo 4 partes, mientras que el denominador va a ser el número de partes totales que se dividió nuestro entero. Entonces el mismo, 1, 2, 3, 4 divisiones tiene nuestro entero. Y así es como se representa nuestro esquema. Al momento en que nosotros queramos ocupar una pequeña parte de ese entero, en este caso nuestras fracciones, se escribe de modo diferente. ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo tengo mi entero dividido en unas fracciones, pero yo solamente quiero 2 partes de ese entero, voy a seleccionarlos esquemáticamente. Entonces, para representar nuestra fracción numéricamente, vamos a tener 2 cuartos. ¿Esto por qué sucede? Nosotros sombramos 2 partes de las 4 partes en las que dividimos nuestro entero. Entonces, eso va en el numerador. Y el número 4 sale por el número de divisiones totales que le hicimos a nuestro entero. Las fracciones pueden ser decimales y fracciones comunes. Las fracciones decimales siempre van a ser en las que el denominador va a tener una potencia de 10. Vamos a ver un ejemplo. Aquí podemos observar que nuestras fracciones tienen un denominador de base 10. En el primero podemos ver 3 décimos y en el segundo 5 centésimos. Y las fracciones comunes, en donde el numerador y el denominador pueden variar sus números. En las fracciones comunes existen clasificaciones que vamos a ver después. Las fracciones también pueden ser fracciones comunes, que son las que representan una o todas las partes de un entero. Tenemos 4 clasificaciones: las fracciones propias, impropias, mixtas y las fracciones enteras. Las fracciones propias son aquellas en las que el denominador es menor que nuestro denominador. Por ejemplo, 2/5. Observamos que nuestro numerador es menor que el denominador. En las fracciones impropias es lo contrario, el numerador va a ser mayor que nuestro denominador. Las fracciones mixtas son aquellas donde vamos a encontrar un entero y una fracción. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un entero y una fracción. Las fracciones mixtas también pueden ser representadas como fracciones impropias, ya que si la vemos así a veces puede complicársenos un poquito trabajar con ellas. Entonces, para cambiar una fracción mixta a una fracción impropia, lo que se hace es multiplicar el denominador de mi fracción por mi número entero, y este resultado le voy a sumar mi numerador. ¿Qué número me va a quedar aquí? Tengo 2 por 3, que son 6, más 1, me va a dar un resultado de 7. Ese resultado va a ser nuestro nuevo numerador.
Mientras que el denominador de nuestra nueva fracción va a ser el denominador que teníamos previamente. Entonces, ya convertimos nuestra fracción mixta a una fracción impropia y se cumple la regla de que sea impropia, dado que el numerador es mayor que nuestro denominador. Vamos a la última clasificación, donde son las fracciones enteras. En las fracciones enteras, tanto el numerador como el denominador van a tener el mismo valor. Entonces, si yo pongo como numerador un valor de 5 y un valor de 5 en el denominador, voy a tener una fracción entera. ¿Por qué? Dado que si yo divido 5 entre 5, nos va a dar la unidad. Y eso va a ocurrir con todas las fracciones enteras. Si yo tengo 2 medios, 3 tercios, siempre me va a dar una unidad y va a ser catalogada como una fracción entera. Si en algún momento nosotros queremos convertir una fracción a número decimal, lo único que hay que hacer es dividir. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una fracción aquí de 3/4. Si quiero convertirla a decimal, lo único que hay que hacer es dividir el numerador entre el denominador. Vamos a representarlo como se suele hacer una división, con la forma de la casita. Tener 3 entre 4. Y comenzamos a dividir. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 3? Ninguna, por lo que se pone un 0 y se agrega un punto decimal. A este podemos bajarle un 0 y entonces, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 30? Cabe 7 veces. 7 por 4, 28. Entonces es el número que más se acerca al 30. 7 por 4, 28. Para 30 nos da un resultado de 2. Y como no cabe el 4 en el 2, volvemos a bajar otro 0. Entonces, un número que nos dé, que multiplicado por 4 nos dé 20, es el 5. Entonces, 5 por 4, 20. Y tenemos un residuo 0. Aquí ya podemos ver cómo convertimos nuestra fracción en decimal. El resultado de esta fracción convertida a decimal sería 0.75 centésimas. Ahora, si nosotros tenemos nuestro número decimal y ese lo queremos pasar a una fracción, lo único que hay que hacer es leer nuestro número, en este caso es 0.75 centésimas. ¿A qué nos referimos con esto? Para cambiar un número decimal a una fracción vamos a ocupar el tipo de fracción decimal, en la que nuestro denominador siempre va a ser potencia 10. En este número decimal, nuestra potencia 10 son las centésimas. Para representarlo en una fracción, lo único que hacemos es poner nuestro 75 sobre 100. Y aquí tenemos nuestro número decimal en fracción. Pero este resultado no se parece en nada a los 3/4 que teníamos desde un inicio. Y aquí viene otro concepto, que es reducción de las fracciones. Para llegar a nuestra mínima expresión de una fracción, siempre hay que reducir los términos para que este y este se parezcan. ¿Cómo hacemos la simplificación de fracciones? Hay que buscar un número que divida ambos términos, tanto el numerador como el denominador. Siempre tiene que ser igual, no podemos dividir entre un número y entre otro. Es un error muy común. Entonces vamos a buscar un número que divida al 75 y al 100. Podemos empezar por los números más pequeños, que sería 75 entre 2. Ok, sí lo divide, pero no nos da un número entero. Y para que nosotros tengamos una simplificación, siempre debe dar un número entero. Si seguimos buscando e indagando en esta fracción, podemos ver que el 75 y el 100 son divisibles entre 25, dándonos un resultado entero. Si a 75 entre 25 y 100 entre 25 nos va a dar un resultado de 3/4. Entonces,
Gracias a la simplificación pudimos llegar de 75 centésimos a 3/4, que era la fracción que originalmente teníamos. Esta fracción también se le puede conocer como una fracción irreducible. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una fracción es irreducible significa que ya no hay ningún número que pueda dividirlos a ambos y nos dé un número más pequeño, sino que hasta aquí llega nuestra fracción.